Hijo de Francisco Urquizo y Teresa Benavides, Francisco Luis nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el sábado 21 de junio de 1891. Estuvo casado con Ana María Pérez de Tejada, con quien procreó 4 hijos: Lourdes, Margarita, Juan Manuel y Francisco José. Realizó sus primeros estudios en su tierra natal, aunque los finalizó en la ciudad de Torreón. Más tarde, entre 1905 y 1907, cursó estudios de comercio en el Liceo Fournier de México. Luego regresó a San Pedro para dedicarse a las labores del campo en una hacienda algodonera, propiedad de su padre. A Francisco Luis siempre le había interesado el ejército, pero sus padres no lo dejaron unirse a este. Así que él, cuando empezó la revolución, se le hizo fácil entrar a lo que era su sueño, desde niño, ser un soldado. Siempre del lado maderista y del lado del pueblo, fiel a sus convicciones y a su amor por México. La infancia de mi padre, como la de cualquier niño de la laguna, estuvo dedicada a las faenas de las tierras que tenían allá. Esto le dio oportunidad de vivir y observar la situación del campo. En su adolescencia lo enviaron a Ciudad de México al Liceo Fournier, donde cursó la carrera comercial. Al fallecimiento de su papá, debió truncar sus estudios y volver a su tierra natal, y se dedicó al cultivo de sus tierras. Perteneció a una de las familias que empezaron a interesarse en los cambios sociales de la época, máxime al ser cercanos de la familia Madero, y con ellos al movimiento revolucionario, al cual papá se adhirió en 1911. Francisco Urquizo Benavides ingresó a la Revolución el 7 de febrero de 1911 como soldado raso en el primer regimiento de caballería. Y durante la administración de Francisco I. Madero formó parte de la Guardia Presidencial. Como subteniente en dicha guardia, participó activamente en la defensa del gobierno durante la Decena Trágica. Fue hecho prisionero por los huertistas y al recuperar su libertad se incorporó a la Revolución Constitucionalista, por lo que Carranza lo nombró capitán primero de caballería de su Estado Mayor. Posteriormente, organizó el primer batallón de zapadores, del que fue comandante, y al poco tiempo se le nombró jefe de la Brigada Supremos Poderes y de la división que llevó ese mismo nombre de 1914 a 1919. Permaneció al lado del carrancismo. En abril de 1916 fue designado comandante militar de la Plaza de México. También obtuvo el ascenso a general de brigada y fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, puesto en el que permaneció hasta junio de 1917, cuando participó en la comisión para reorganizar el Ejército Nacional. La relación con el general Jesús Agustín Castro Rivera fue muy estrecha. El general Castro nació en Lerdo, Durango. Mi padre nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, muy cercanos uno del otro. Era un poco mayor, 4 o 5 años, el general Castro de mi padre. Y ellos, al inicio de la revolución, formaron el primer grupo revolucionario en la laguna, junto con Orestes Pereira, general también, Sixto Ugalde y Emilio Madero, hermano del presidente Madero. Después de estar 5 o 6 años en Europa exiliado, regresa a México y curiosamente conoce a mi madre y se casa con ella. Y había una persona que era el subsecretario de Hacienda en esa época, que era un ingeniero, Alfonso González Gallardo, buen amigo de mi padre, y él le propuso que se fuera a formar una oficina federal, una oficina de Hacienda en Pachuca. Mi padre estuvo viviendo en Pachuca 3 o 4 años, y de ahí siempre fue muy creativo mi papá. Ustedes deben seguramente acordar que todavía hace algunos 10 años existían en todo México las oficinas federales de Hacienda. Él las formó. Bien, esto fue a nivel nacional. Estando en Pachuca, formó un círculo de lectores, un club de prensa, un club de radio, charlas de café,
era una persona muy activa, no paraba mi papá. Hubo mucha similitud entre el general Jesús Agustín Castro y mi padre. El general Castro fue secretario de Guerra y Marina con don Venustiano Carranza, y mi padre también fue secretario de Guerra y Marina, fue el último en Tlaxcalantón. Cuando montaron a Venustiano, mi padre era secretario de Guerra y Marina. Muchos años después, el general Castro fue secretario de la Defensa Nacional cuando era presidente el general Lázaro Cárdenas, y después mi padre llegó a ser secretario de la Defensa Nacional también con el general Ávila Camacho. Les comentaba que siendo secretario de la Defensa Nacional, el general Jesús Agustín Castro Rivera tenía un apodo que era el Ciruelo, así era conocido, nadie conocía ese detalle, muy poca gente, el Ciruelo. Él fue la persona que reincorporó a mi padre al servicio militar, al ejército, en el año de 1935. Antes de la participación de México en la Segunda Guerra, en 1939, cuando Alemania recién realizaba las ofensivas en Europa, Estados Unidos ya se encontraba en una etapa de preparación. Para ello, invitó a los principales líderes militares de Latinoamérica a Estados Unidos. Ellos participaron en diferentes eventos protocolarios y principalmente fueron testigos de los avances tecnológicos que estaban integrándose al ejército y a la Armada de Estados Unidos. En su texto, 3 de Diana, el general Urquizo narra cómo fue toda la recepción, la comitiva y los diferentes eventos en este intento de acercamiento hacia las fuerzas latinoamericanas para tratar de conformar un bloque con el cual poder lograr una fuerza que en su momento pudiera contener el avance del eje. Y bueno, con esta inercia, con esta tendencia que se va a dar a partir de la Segunda Guerra Mundial dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues él va también a gestar que se crea la primera compañía de tropas, de aerotropas, donde se va a seleccionar también a personal de oficiales y tropa para que ellas salgan nuevamente a Estados Unidos, realicen el curso respectivo y regresen al ejército mexicano y funjan esta primera compañía, dando pie con ello a la conformación de lo que ahora conocemos como los fusileros paracaidistas. Sin embargo, la tendencia y la evolución de la gestión del general Urquizo no queda solamente en este ámbito. Como bien había mencionado, se da toda una diversidad de necesidades para profesionalizar o seguir profesionalizando a la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, pues ahora se va a dar una reestructuración en cuanto a la dirección de industria militar, en donde se va a crear una dirección de materiales de guerra que tiene que ver precisamente pues con las mejoras y la evolución tecnológica de la industria militar. Con el general Cárdenas pues también muy buena relación. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, deja la presidencia el general Lázaro Cárdenas, entra el general Manuel Ávila Camacho, y entonces da la importancia de la situación mundial por la que pasaba todo el mundo, bueno, la situación mundial, pues el general Cárdenas se queda como secretario de la Defensa Nacional y nombra a mi padre subsecretario de la Defensa, que de hecho siempre manejó mi padre la secretaría, nunca llegó el general Cárdenas a estar ahí. También un dato que puede ser curioso: únicamente 3 personas en la vida de mi papá le hablaron de tú a mi papá y mi papá de tú a ellos: el general Lázaro Cárdenas, el general Jesús Agustín Castro y el general Alfredo Breceda, que fue secretario particular de don Venustiano Carranza. Al momento en que México entra a la Segunda Guerra Mundial,
Se propone el cargo desde la Secretaría de la Defensa Nacional al general Cárdenas por su prestigio y como una fuerza de unidad para los mexicanos. Sin embargo, quien realizó las labores de secretario de la Defensa fue el general Urquizo. Cuando México debe entrar a la Segunda Guerra Mundial, el general Urquizo, ante la experiencia que había sucedido con las tropas latinoamericanas en Europa, propuso la creación mejor de una fuerza aérea armada. Por ello, tuvo que coordinarse tanto con el comandante en jefe del Teatro del Pacífico, Chester Nimitz, como con Dwight D. Eisenhower, que era el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. En la fotografía podemos encontrar al general Urquizo junto con Dwight D. Eisenhower y con el presidente Ávila Camacho. Allí, en sus muchos relatos nos contaba hechos y múltiples anécdotas, entre ellas cómo eran los personajes típicos de allá, y todo quedó como testimonio en sus escritos. Papá nos contaba que siempre había visitas en la casa de San Pedro de las Colonias, entre ellos personajes como Glafiro Fulano, típico norteño, que llevaba a quedarse algunos días por negocios. Otro personaje especial era un amigo de la familia, el güero Elías, que también entraba y salía como por su casa. También estaba Salvador Villarreal, que acostumbraba a envolver sus cigarros en hoja de arroz. De la Revolución tomó papá mucho de estos personajes como estos y los plasmó en sus cuentos y leyendas. Las relaciones con sus compañeros revolucionarios fueron siempre cordiales y recordaba papá especialmente al general Jesús Agustín Castro, que en todas las fiestas le tocaban «Éntrale en ayunas» y otra de Torreón a Lerdo, aunque creo que esta no le gustaba mucho porque le recordaba sus años de ferrocarrilero. Llegamos a conocer a muchas personas como el licenciado Salvador Franco Uríez en Ciudad Juárez, al licenciado Portes Gil, por supuesto, al general Lázaro Cárdenas. Durante el exilio conoció a Rodolfo Reyes y Artemio de Vallarispe, ambos de la legación mexicana en Madrid. Y bueno, además, otra también de las cualidades que va a determinar la imagen del general Urquizo como secretario es que va a crear la dirección de defensas que van a controlar a las defensas rurales y bueno, dentro ya de su gestión propiamente como el secretario de la Defensa Nacional, pues va a brindar apoyo del ejército mexicano junto con la seguridad pública de diferentes entidades del país para establecer el orden social. Otro aspecto es que en este momento va a haber algunas huelgas de ferrocarrileros, por lo tanto el ejército va a brindar una especie de seguridad mientras está este conflicto. Se va a tener una erradicación en cuanto a la amapola y bueno, esta es como una parte integral y general de lo que va a definir la gestión del general Urquizo. Como también había comentado anteriormente, el general Urquizo, ya que conocía tanto el movimiento revolucionario como el post-revolucionario hasta llegar a la institucionalización de la Secretaría de la Defensa Nacional, que queda perfectamente estructurado con todo lo que va a traer los beneficios, digamos de alguna forma, que va a traer la participación y el acercamiento, la participación de la Segunda Guerra Mundial y el acercamiento al gobierno estadounidense, al ejército estadounidense, pues va a traer mejoras para la institución, en el sentido que todo tiene que ver a partir de este momento en modernización y en tener personal perfectamente ya adiestrado para enfrentar las diferentes misiones que va a exigir la propia conformación política, ¿no? En ese sentido, el general Urquizo entendía pues que el cambio, este cambio de la revolución hasta su actualidad, pues era un cambio político, era un cambio incluso cultural, era un cambio social prácticamente, de venir de un ciudadano que se ajustaba
a lo que implementaba el gobierno en turno, a ser un ciudadano que poco a poco fue teniendo una participación dentro de la política, dentro de la cultura a nivel nacional. El general Urquizo lo tenía muy claro, y tan claro que él se convirtió propiamente en un cronista, en un participante que va a plasmar su experiencia dentro de la Revolución Mexicana. Va a escribir algunos libros, y también, así como va a escribir, pues se va a interesar en atraer literatura, tanto militar como de interés social o interés intelectual, para que los militares tuvieran acceso a ello, y entonces dejara de ser un militar que no tuviera una preparación o una formación cultural. Recuerdo los primeros años de mi infancia, entre los 6 a 7 años, cuando mi papá nos llevaba a mi hermana mayor y a mí todos los sábados al bosque de Chapultepec. Subíamos el cerrito y ya en el castillo nos explicaba diferentes etapas de la historia de México, desde los tiempos prehispánicos a la construcción por parte del virrey Bernardo de Gálvez, el México independiente y el heroico colegio militar, y de la intervención de 1846 a 1848. Incluso cuando el presidente Madero realizó la Marcha de la Lealtad al inicio de la Decena Trágica. Así nos inculcó el amor a nuestra historia patria. Estando en Pachuca, mi padre, ya con la afición literaria que traía de Europa, escribe Tropa Vieja, que ha sido, yo creo, que la novela más importante, más destacada de mi padre. También escribió ahí Mi tío Juan, que fue la primera novela fantástica de un surrealismo. La Universidad Católica de Chile le otorgó a mi papá un diploma, que lo tenemos en la casa, en donde le hace constar que Mi tío Juan fue la primera novela de ciencia ficción escrita en 1934. Mi padre se adelantó por muchos años a Superman, Batman y todos los héroes que conocemos. Años más adelante, Tropa Vieja tuvo tal éxito que en los años 50 había el periódico con mayor circulación en México era La Prensa. Entonces sacaron una edición que se llama Populibros La Prensa, y costaba 5 pesos el libro. Entonces era tal el éxito que se hicieron más de 1 millón de ejemplares de Tropa Vieja con Populibros. Eso le dio una popularidad muy grande a mi padre. No sé, deben haber sido unas 10 o 12 ediciones de Tropa Vieja, y en una mi padre dijo: esta versión no debe ser leída por timoratos, una palabra, y le puso una franja al libro que no se viera ahí, porque contenía algunas palabras ahí de altisonantes o malamente llamadas groserías. Cuando está en España, mi padre tiene una relación de muy buena amistad con personajes realmente importantísimos en la literatura, como fue Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, por supuesto con don Alfonso Reyes, con quien tuvo mi padre una muy, muy estrecha relación en España y posteriormente aquí en México también. Ya en México, ya después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una también muy buena relación con los intelectuales más destacados de esa época, como eran don Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, un paisano de él, de Saltillo, muy, muy destacado, Julio Torri, importantísimo. Sí, Salvador Novo consideró siempre que la mejor novela, siendo cronista de la Ciudad de México, don Salvador Novo, en la época del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, él siempre comentó que la mejor novela de la Revolución Mexicana era Tropa Vieja. Y él, digamos, lo bautizó a mi padre como el novelista del soldado. Hace 5 años, en Coahuila, el gobierno del estado reeditó varias obras de mi padre: Tropa Vieja,
interés de Diana, que es la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, muy detallado. Y mi tío Juan, y entonces don Rubén Moreira dijo, el general Urquizo hay que llamarlo el sanpetrino universal. Allí empezó la vocación literaria de papá, a partir del trato con Miguel de Unamuno y Ramón de Valle Inclán, cuyas lecturas lo fueron formando en el gusto de la época, muchos de la generación del 98. A su regreso a México, se dedicó a escribir artículos y crónicas, y ahí empezó su novela de Tropa Vieja. Hay que saber distinguir los logros que desde tiempos de Carranza logró para el ejército. Uno de ellos, que casi nadie conoce, fue la creación de películas para promocionar al ejército, y los cuales se filmaron en la Secretaría como estudio. Al igual, tras su reingreso al ejército, siendo jefe de la zona en Monterrey, organizó la proyección de películas semanales en el campo militar. También de ese tiempo fue la práctica de emitir por radio la hora militar, años antes de la hora nacional. Papá adoraba el teatro y tuvo varios amigos conectados en el espectáculo como el señor Jalger, papá de Marta Jalger, y el señor Manuel Mañón, cuyo libro sobre el teatro principal será siempre una referencia de esta época. También tenía papá amistad con Virginia Fábregas, abuela de Manolo. Entonces todo esto va a plasmar el general Urquizo durante su gestión y como vemos le va a tocar, le toca precisamente a él madurar dos acontecimientos internacionales muy cerca de su época. Uno, el término de la Primera Guerra Mundial, y en segunda instancia vivir y terminar la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Si sumamos estos acontecimientos con su experiencia como revolucionario, su experiencia como secretario de la Defensa Nacional, pues vamos a encontrar que es un hombre que aprovechó cada una de las vertientes para poderlas enfocar prácticamente dentro de la construcción de la institución de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 29 de agosto de 1953, por decreto presidencial, se creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, nombre que mantuvo hasta el 2010, cuando se transformó en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El INER está por cumplir 70 años de historia. Es una institución que ha conservado parte de la memoria histórica de este país. De 1953 hasta el 2010 se especializó en la historia de la Revolución Mexicana. Uno de sus fundadores, el general Francisco Urquizo, fue veterano de este movimiento armado y compartió mesa con importantes personajes como Antonio Díaz Soto y Gama, Jesús Romero Flores, Salvador Azuela y otros más que vinieron a enriquecer la historia de este país. El INER inició sus trabajos en una oficina muy pequeña, en el edificio de la Ciudadela número 6, que gracias a los buenos oficios del general Urquizo logró que esa fuera la primera sede de este instituto. Y así fue por más de 30 años. En esa época, el INER fue de los pioneros de realizar trabajos de la revolución de manera regional. Una historiografía regional que no existía en ese momento. También fue muy importante los 100 del INER, una colección de libros que hablaba sobre personajes de la Revolución Mexicana, movimientos coyunturales como la Decena Trágica, la Revolución Constitucionalista, el movimiento zapatista, Francisco Villa, entre otros. A la muerte de su fundador, en 1983, el INER se trasladó a lo que hoy conocemos como el archivo de la Secretaría de Salud, que está en el Hospital de la Canoa, ¿no? Que era un antiguo hospital para mujeres dementes que funcionó durante la colonia. Posteriormente tuvo otra mudanza el INER, se traslada a la calle de General Prim, cerca del edificio de la Secretaría de Gobernación, y ya en la década de los 90
se traslada a las calles de Luisiana, en la colonia Nápoles. Hasta que en 1992, gracias a los buenos oficios de doña Guadalupe Rivera Marín, hija del ilustre pintor mexicano, el Orgullo de México, de don Diego Rivera, se adquirió esta casa. Esta casa es de finales del siglo XIX, de estilo neoclásico, como pueden ustedes ver. Fue adquirida y construida por don Francisco de Urquiaga, que era un hacendado azucarero, que esta era su casa de descanso y también era dueño de la escuela que está aquí al lado, que se llama Porfirio Parra. Antes era la escuela de Nuestra Señora del Carmen. Esta casa se conoció como la casa de los dos patios, porque precisamente su estructura de índole habitacional tenía dos patios en los cuales había fuentes donde los habitantes se surtían de agua. La fotografía más antigua que tenemos de este edificio es de 1899, en un reportaje que salió en El Mundo Ilustrado sobre San Ángel. Tardó 2 años la restauración del inmueble. El INER lo adquiere en muy malas condiciones. El arquitecto que dirigió los trabajos de reconstrucción fue Jorge L. Medellín, y a partir de 1994 funciona el INER aquí en San Ángel. Somos vecinos de este milenario barrio que data desde la época prehispánica. A lo largo de estos años, el INER se ha dedicado ya no solo al rescate de hechos históricos de la Revolución Mexicana, amplió sus temas de estudio con la Revolución de Independencia, la Reforma y la transformación social de los últimos años. Actualmente hace cursos, programas de televisión, programas de radio, presentaciones de libros, foros académicos, todo de manera gratuita para todo aquel amante de la historia de nuestro país. Nos pueden seguir en redes sociales, hay libros virtuales que son gratuitos, que los pueden bajar por internet. En fin, vengan a visitarnos, es un inmueble histórico, damos el servicio de biblioteca, de librería, de fototeca, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias al periodo de estabilidad en México, se pudo hacer un reconocimiento hacia todos los hombres que aún vivían y que participaron en la Revolución Mexicana. El general Urquizo participó en los diferentes eventos de reconocimiento y homenajes. El general Urquizo fue receptor de la Medalla al Mérito Revolucionario y, al igual que aquellos hombres que habían sobrevivido a la lucha armada, fue reconocido por toda aquella labor que realizó, sin importar los bandos, sin importar las facciones. En este periodo de México fue importante otorgarle el honor a todos aquellos hombres que habían peleado, ya fuera por una causa o ya fuera a favor de algún caudillo. Y bueno, también creó la Dirección de Reservas, quien va a controlar a las defensas rurales. Bueno, y ahorita pues nos encontramos en las instalaciones de la Dirección General de Archivo e Historia. En esta dirección pues vamos a encontrar un archivo histórico, que es en lo que nos concierne como historiadores, y este archivo histórico pues tiene documentación, por ejemplo, del general Juan Álvarez, desde la época de la independencia hasta la época de la Revolución. Alguna de nuestras joyas documentales, como le llamamos, es el expediente del general Porfirio Díaz, el expediente de Felipe Ángeles, en infinidad, todos los generales revolucionarios pues los tenemos en este archivo histórico. Este archivo histórico es de una consulta abierta, pueden venir investigadores a consultar nuestros archivos. Y bueno, como parte
de la ambientación del archivo histórico, pues contamos con algunas piezas que pertenecen a nuestros museos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que los traemos, pues digamos, como una especie de exposición temporal dentro de nuestras propias instalaciones. Y bueno, aquí vamos a encontrar un busto de Emiliano Zapata, en el cual, pues bueno, dentro de la historia de la Revolución Mexicana, es importante porque representó a los grupos del sur, estamos hablando del estado de Morelos, el cual pues también dio su aportación a su lema de tierra y libertad, y por lo tanto, y aparte de que se sumó a la lucha revolucionaria de Francisco Villa. Posteriormente tenemos una escultura de Villa a caballo. Villa fue comandante de la División del Norte, y dentro del ejército a Villa se le consideró general. Fue pieza clave para la batalla de Zacatecas en 1914, y con ello en esta batalla se debilitó prácticamente al ejército federal que representaba a Victoriano Huerta. Y bueno, aquí tenemos una máscara mortuoria de Francisco Villa. Esta máscara mortuoria la tenemos expuesta en nuestros museos, y pues tiene la intención de mostrar cómo fue Villa, tener una referencia, ya que la mayoría de nuestros héroes nacionales, pues anterior a la revolución, pues no los conocíamos, y bueno, esta es una forma de poder conocer a nuestros héroes nacionales y mostrarlos pues tal cual fue su participación. Y bueno, aquí tenemos un collage, un mural con un collage que tiene imágenes de la Revolución Mexicana, y que tiene, aparte de representar propiamente la revolución, pues representa al soldado revolucionario. Es importante recordar que el general Urquizo inició su carrera militar como un hombre de caballería. Como tal, la equitación para él siempre fue una de sus aficiones, no solamente practicándola, sino también presenciando los diferentes eventos y competencias que realizaba el ejército. Dentro de ellas podemos encontrar diferentes imágenes en las cuales vemos cómo los elementos especializados en esta arma realizaban diferentes suertes y diferentes dominios de los animales. Fue el mayor de 6 hermanos y a todos les procuró carrera universitaria. A José de Jesús lo envió a California a estudiar ingeniero agrónomo. Los siguientes eran Rodolfo, José Trinidad y Arturo, quien murió muy pequeño. Una sola mujer como hermana, de nombre Teresa, que se casó con Onésimo Ramírez, gobernador interino de Zacatecas. Tuvo amistad con Luis María Martínez y Rodríguez, arzobispo primado de México, quien frecuentaba la casa, visitas que disfrutaba grandemente. Conoció personalmente a Pancho Villa y al general Felipe Ángeles, quien se lo presentó. Después de la muerte de don Venustiano, papá decidió ir a conocer España. Sus recuerdos de esa época de juventud siempre los tenía muy presentes, y le encantaba escuchar la música de zarzuelas, ya que le tocó vivir la época del Madrid de las zarzuelas, en verano, y los teatros en invierno, época de grandes escritores y de los cafés madrileños, donde se comentaba tanto la más reciente faena del torero de moda como los acontecimientos de la guerra del Rif. De allí tomó sus personajes de su querido Madrid, y donde también empezó a escribir varios de sus libros, entre ellos Lo Incognoscible y Mi tío Juan, primer novela de género fantástico, muy reconocida por la novedad del tema. También aprovechó visitar las grandes capitales, Londres, París, Berlín. Mas no solo fue un viaje cultural, sino que, como joven y de su tiempo, aprovechó para tomar clases de tango, tan a la moda de entonces, asistir a tertulias literarias y charlas de café, dedicándoles uno de sus libros más queridos a sus recuerdos de viaje y a las personas que ahí conoció.
También recuerdo que lo visitaba, ya en sus últimos años, todos los días, y lo acompañaba a merendar. Siempre lo encontré con un libro en la mano, disfrutando su lectura. Víctor Hugo y Verne, Altamirano y José María Luis Mora, Descartes y Hegel, clásicos griegos y latinos y novelas y poesías de vanguardias, historia y literatura y filosofía, siempre estudiando, siempre curioso, siempre aprendiendo algo más, siempre como un niño queriendo absorber por los ojos el inmenso mar del conocimiento. Fue un ávido lector y nunca necesitó anteojos para leer. El 6 de abril de 1969 fallece mi padre. Como había comentado, él era presidente del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces el general García Barragán, secretario, ordena que vengan 10,000 elementos a hacer honores al Panteón Español, donde se iba a enterrar. No había 10,000 militares en esa época en la Ciudad de México. Tuvieron que traerlos del Estado de México, de Puebla y de Hidalgo. Fue un entierro, además, una lluvia fuertísima, un entierro francamente casi espectacular. Y al día siguiente de esto, hubo una lluvia terrible y al día siguiente que fuimos a agradecerle al general secretario García Barragán, nos comentó: he emitido un decreto aquí interno para que cada 6 de abril se le rindan un homenaje y honores al general Urquizo. Así duramos 30 años. Muchos años después, en el año de 1994, a petición del gobernador del estado de Coahuila, don Eliseo Mendoza Berrueto, la asociación cívica de mi padre, se hacen las gestiones ante el presidente Carlos Salinas de Gortari y la Secretaría de Gobernación, y son trasladados los restos de mi padre a la Rotonda de los Hombres Ilustres en agosto de 1994. Y de ahí para acá, pues cada año se trata de hacer homenaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por parte del gobierno de Coahuila sobre todo. Urquizo, una rotonda de los Hombres Ilustres dentro del Panteón de Dolores.